Amén, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Muy buenas noches, mis amados hermanos, el Señor les bendiga una vez más. Estamos de regreso aquí a este su programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hachén, donde vamos a estar una vez más entrando en la presencia del Señor. Gloria a Dios, vamos a estar aquí meditando en la palabra de acuerdo como lo dice el Señor allí en su palabra cuando dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a estar también, como dice el Señor Jesús, el Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, cuando nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De esta manera vamos a estar entonces entrando en esta meditación de la palabra, escudriñando las escrituras, como dice el Señor, y meditando en ellas. Recuerda que dice que sí, nos hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Entonces vamos a estar, recuerda, estábamos meditando en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, y estamos viendo aquí en este capítulo 11, estamos viendo en este Evangelio de Lucas, que nos enseña, alabado sea el nombre del Señor, este Evangelio de Lucas nos enseña acerca de, bendito el nombre del Señor, estamos viendo un tema que se llama siguiendo los pasos de Yahshua, y de acuerdo a lo que nos enseña la bendita palabra del Señor aquí en el Evangelio de Lucas. Entonces vamos a estar invitando a algunas personas para que nos acompañen en esta noche, esperando que estas personas puedan acompañarnos, puedan también conocer el mensaje que vamos a estar compartiendo hoy. Recuerda que el Señor también nos dice en su palabra: gloria a Dios, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo y predicar las besuras Jajeulá del Malhut Hachén, el mensaje de las buenas nuevas del reino de Dios. Estoy aquí, vamos a acomodar un poquito nuestra cámara. Gloria a Dios, para que podamos todos entonces entrar en este estudio. Entonces, habíamos venido hablando de la semana pasada, lo del día de ayer también, inclusive acerca de los perushim, de los fariseos y también de los escribas. Hoy vamos a estar tocando un tema que ya lo habíamos comenzado la semana pasada, pero que yo me había saltado una parte de los perushim, una parte acerca de lo que el Señor hablaba a los fariseos, de cómo el Señor nos está a nosotros enseñando. Recuerda que la palabra del Señor es clara, la palabra del Señor nos habla directamente a nosotros, la palabra del Señor está afectando nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Es una palabra que afecta a nuestro ser enteramente, no solamente es una palabra espiritual. Hay muchas personas que piensan que la palabra solamente es para el espíritu. No, la palabra no solamente es espiritual, tampoco es solamente para el alma, sino que también la palabra es para el espíritu, para el alma y para el cuerpo. Quiere decir que nos habla a la parte, aquella parte intrínseca de nosotros que está en comunión directa con el Señor, que es el Espíritu, porque el Espíritu fue dado por Dios. Dios dio el Espíritu, y ese Espíritu de Dios es el que viene a nosotros a redarguirnos de pecado, de justicia y de juicio, el Ruach HaKodesh, o el Espíritu Santo. También nos habla a la parte anímica, a nuestra alma, es la que nos toca el alma. Eso lo hablamos ayer, creo que si tú estuviste con nosotros en la meditación anterior, hablábamos de cómo nosotros estamos como sobre
aguas sobre un mar y nosotros podemos nadar en la superficie, podemos profundizar un poco o podemos irnos mucho más profundo en las aguas y ver una gloria mayor. De esa manera sucede con la palabra de Dios. Podemos estar simplemente en la superficie, en la parte de la letra. Podemos ir un poco más, a profundizar un poquito más, a ahondar un poquito más y que nos verlo como la palabra del Señor afecta el alma. Pero si profundizamos más, podemos ver cómo tiene que ser nuestra relación de nosotros como personas con el Señor, con el Espíritu Santo, con el Ruach HaKodesh, con el Abba HaKadosh y con el Ben Hashem. De esta manera, hoy vamos entonces a entrar, vamos a tocar un tema aquí en la palabra del Señor que lleva como título Baalit Torah. Baalí Torah. ¿Qué significa Baalí Torah? Baalí Torah es intérpretes de la ley. Ya habíamos hablado algo de esto, de los intérpretes de la ley. Ya habíamos tocado los primeros tres temas. Les voy a recordar un poquito los primeros tres temas. Que el primero era halajik, que es cargas, que el Señor le decía a los intérpretes de la ley que ponían cargas muy pesadas sobre sus discípulos, porque acuérdate, estos fariseos, estos Baalí Torah, los Peruchín tenían discípulos, tenían personas que los seguían, escuchaban y aprendían de ellos, de tal manera que estos Baalí Torah, estos intérpretes de la ley, ponían cargas muy pesadas sobre los discípulos a los cuales estaban enseñando, que ellos ni siquiera querían moverlas con un dedo. Ellos querían, enseño que tienen que hacer, pero yo no quiero hacerlo. Es lo que estamos viendo en el tiempo actual. Es lo que estamos viendo en las llamadas, por ejemplo, iglesias de la prosperidad. Ellos que enseñan a diezmar, enseñan a ofrendar, enseñan a sembrar, enseñan a hacer promesas. Y todo esto tiene que ver con la parte económica, porque es en lo que ellos están fundados. Ellos se fundan en la parte económica y de esa manera están poniéndole cargas a ellos. ¿Qué quiere decir? ¿Que diezmar es malo? No, diezmar no es malo. El diezmar es bueno, el Señor lo dijo, es necesario hacer, ahí le decía a los peruchín, a los fariseos, ay de vosotros, escribas, hipócritas y fariseos, que diezmáis la mente y el eneldo, pero pasáis por alto el amor y la misericordia. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que el Señor dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. O sea, el diezmar es bueno, pero mi énfasis como creyente, mi énfasis como maestro, como pastor o como predicador de la palabra no puede ser el diezmo. El diezmo es una parte secundaria. Mi énfasis es que la gente busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Entonces, quiere decir que yo puedo enseñar sobre el diezmo, yo puedo enseñarle a la gente que en el diezmo hay bendición, puedo enseñarle que en la ofrenda hay bendición, pero ¿qué es lo que ha pasado con estos nuevos intérpretes de la ley, los nuevos Baalí Torah de esta época? Los nuevos Baalí Torah de esta época es que te piden a ti que hagas algo que ellos ni tan siquiera lo quieren hacer con un dedo. Ellos no te dicen a ti, ofrenda, diezma, siembra, haz promesas, esto paga y dame, pero ellos no quieren, ellos no lo hacen. O sea, que ponen cargas pesadas, es una carga pesada. Imagínate tú que seas miembro de estas iglesias de la prosperidad. Espero que aquí ninguna de las personas que nos sigue a través del internet pertenezca a una comunidad como esta, a estas llamadas iglesias. Iglesia viene la palabra eclesia de el griego,
y que significa asamblea, o kehila, que viene del hebreo, que significa congregación. Esto es, ahora, estas iglesias de la prosperidad, si tú eres miembro de esta iglesia de la prosperidad, te das cuenta que ellos son personas, estos dirigentes, estos llamados apóstoles, estos llamados pastores, estos llamados profetas, ponen sobre ti cargas muy pesadas que ellos ni tan siquiera la quieren mover. Entonces, este es el primer punto que vimos, que era aquí de las que es halají, que son cargas, y luego vimos también el matzevot de los kivrei hanevin, monumentos de los sepulcros de los profetas, que ellos construían, son de aquellas personas que levantan ciertos monumentos, como que se glorían en la palabra de Dios, dicen que la palabra de Dios, y hablan de la palabra de Dios y levantan, pero son monumentos que hacen para, por así decirlo, como para apantallar lo que ellos están haciendo, para que ellos mostrar, son esos sepulcros blanqueados que muestran por fuera lo que no son. Y el tercer punto, que fue Yokma de Hachem, la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, que enviaría profetas y apóstoles, Nevi'im y Shlichim, y que a unos matarían y a otros perseguirían. Eso es algo que se vio en el tiempo desde los tiempos de los profetas, de los Navín, hasta el tiempo de los Shlichim, que eran los apóstoles. Que los apóstoles, el ministerio de los apóstoles fue solamente en el tiempo de la iglesia primitiva, los 12 que Adonai escogió, y después ya todos los demás somos discípulos o somos pastores o maestros. Hoy vamos a ver el punto de Baalí Torah, de este punto de Baalí Torah, que es la Da'am de todos los Nevi'im, que se ha derramado desde la Jivaser Haolam, demandada a Hador Hase, que es la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, demandada a esta generación. Mira lo que dice la palabra del Señor aquí, versículos 50 y 51, dice: para que se demande de esta generación la sangre, la de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ahora, vamos a preguntarnos en este momento, estamos hablando que el Señor está un poco más atrás, encontrábamos que el Señor decía: esta generación adúltera o esta generación mala demanda señal. ¿De qué generación adúltera o de qué generación mala está hablando nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach? Estaba hablando de la generación de aquellas personas, de los Baalí Torah, o de los Perushim de la época de nuestro Señor Jesucristo, o de qué generación está hablando. Él es claro, él dice: mire, que todas estas cosas habrían de acontecer, que no pasaría esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. ¿Cuál es la generación? ¿De qué generación está hablando nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach? Él está hablando de una generación perversa, depravada, malvada, de una generación mala. Él está hablando de esa generación
que se levantó desde el momento que existía desde el momento desde el mismo momento en que Hamashiach vino a predicar el mensaje del evangelio, las besuras Geulá del Malchut Hashem, el evangelio del reino de Dios. Él viene a predicar ese evangelio a esta generación que ha escuchado el mensaje del evangelio. Es a esta generación que, habiendo escuchado el mensaje del evangelio, no lo ha recibido, lo ha rechazado, es una generación de personas quizás religiosas. Hay muchos religiosos hoy por hoy en nuestro medio. Hay religiosos, pertenecen a ciertas congregaciones, iglesias, diferentes movimientos religiosos, y ellos se sienten que son los que conocen todo, son los doctores de la ley, los Baalí Torah de esta generación. Ahora, ¿qué pasó? Vienen estos Baalí Torah actuales, y ellos se sienten como que lo tienen todo. O sea que vamos a ir desde la generación, desde el momento en que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las besuras Geulá del Malchut Hashem, empezaron a ser predicadas por Rebbe Melech Adonai Yeshua Mashiach hasta nuestros días. Esa es la generación de el Mesías, el tiempo de la gracia de Dios. Esta dispensación que se llama dispensación de la gracia, es esta generación que ha escuchado el mensaje. Escúchame bien esto, que ha escuchado el mensaje del evangelio. Antes de Hamashiach, el mensaje del evangelio no se había podido entender. Antes de Hamashiach, esta palabra llamada el Tanaj, la Torah, el Antiguo Testamento, era una palabra que se aplicaba a la letra, que se aplicaba a la parte física, a la parte externa, a ciertos sacrificios externos que los sacerdotes tenían que hacer. Ellos no lo podían entender, no podían entender lo que decían los profetas. Cuando los profetas les decían: arrepiéntanse, vuélvanse a mí, yo me volveré a vosotros, busquen mi rostro, estoy extendiendo mi mano a un pueblo, todo el tiempo a un pueblo rebelde y contradictorio. Era un pueblo que no entendía. Pero cuando viene Hamashiach, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, Él revela las profundidades de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios a toda la humanidad. Fue un mensaje ya no solamente para el pueblo de Israel, fue un mensaje que se volvió un mensaje universal, un mensaje global, un mensaje que empezó a llegar a todas las naciones de la tierra, y fue un mensaje que nos hablaba de una vida espiritual, de una relación una relación directa, una relación íntima con el Creador. Eso es lo que nos enseña, una relación íntima con el Creador. ¿Qué es lo que dice Hamashiach? Cuando viene la mujer samaritana, le dice: Rabí, nuestros padres dicen que nosotros debemos adorar en este monte, pero ustedes dicen que es en Jerusalén donde se tiene que adorar. Y el Señor le dice claramente, Rebbe Melech Adonai Yeshua Mashiach le dice: mujer, créeme, que la hora viene y la hora es. O sea que ya en ese momento se estaba cumpliendo la hora, en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis a Dios, al Padre. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Aquí empezamos a tener una relación ¿qué? Espiritual, una relación en el espíritu, es una relación íntima con Dios. Ya vamos a la parte espiritual, y es lo que el Señor viene diciendo. El Señor venía diciendo: el alma que pecare, esa morirá, y si no se arrepintieren de su pecado, morirán por su mal camino. Se cumple
empieza a cumplirse la palabra, el Señor dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Que los muertos en Cristo, escucha esto, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que no hayamos muerto, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos al sonido de la final trompeta. Eso es lo que estamos viendo. Gloria a Dios. No sé si aquí por este lado se nos fue la imagen. Espero que sigamos siendo transmitidos. Si no, recuerda que después vamos a volver a poner nuestro video. Lo subiremos por YouTube y lo pegaremos en nuestros muros de Facebook. Ahora, Dios es espíritu y los que le adoramos es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Ya nosotros... El Señor está llamando a los Baalí Torah a un arrepentimiento también. El Señor dice aquí en su palabra para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Sí, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. ¿Quién es Abel? Abel es la primera persona que es asesinada, a la cual le es quitada la vida por su hermano Caín. Ahora, desde la generación desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías sería demandada. El Señor no está diciendo, mire, el Señor no le está diciendo a los Baalí Torah, a los intérpretes de la ley, que se iba a demandar la sangre del Mesías. No dijo que se iba a demandar la sangre que él vertería en la cruz del Calvario. ¿Por qué no se iba a demandar? Porque él iba a entregar su vida de una forma voluntaria. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, porque yo tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, ahora que se va a demandar, sí se va a demandar. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón que esa sangre que se ha vertido en la cruz del Calvario, que se vertió en la cruz del Gólgota, es una sangre derramada para la remisión de pecados, para el perdón de los pecados. Esa sangre se derramó para el perdón de los pecados. ¿Por quién se derramó esa sangre? Esa sangre se derramó para toda la humanidad. Toda la humanidad puede ser lavada por la sangre de Hamashiach, por la sangre de Cristo, por esa bendita Dam. Ahora, ¿qué pasa? Viene esa sangre y se derrama para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Que en el momento en que yo le entregué que escucho el mensaje del evangelio, las besuras Jajeulá, escucho la palabra de Dios, la de Bar de Hashem, y le entrego mi vida a Jesucristo, a Rebbe Melech, a Adonai Yeshua Mashiach, inmediatamente mi vida es lavada con la sangre que Hamashiach vertió en la cruz del Calvario, en la cruz del Gólgota. La sangre que Cristo vertió inmediatamente me lava. Entonces yo, al ser lavado con esa preciosa sangre, ahora soy hecho hijo de Dios. Porque a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Viene esa sangre y me lava. Esa sangre se derramó por toda la humanidad. Por eso dice la palabra del Señor allí en Yohanan, en Juan 1:11, dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay que recibirlo, hay que creer, hay que aceptarlo. Entonces, una persona que escucha el mensaje de las besuras Jajeulá, del Malchut Hashem, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor, esa persona en el mismo instante en que escucha, si recibe el mensaje, si recibe la palabra, si acepta ese mensaje y recibe al Señor Jesucristo en su corazón, inmediatamente esa persona es lavada con la sangre y es salva.
¿Qué va a pasar con aquellas personas que hemos sido lavados, que hemos sido salvos por la sangre de Hamashiach? Nosotros vamos, como dijo Shaul, el apóstol Pablo, dice, los muertos en Cristo, en Hamashiach. ¿Qué va a pasar con los muertos en Hamashiach? Resucitarán primero. Y después nosotros, si estamos en el momento de que Hamashiach venga a arrebatar su iglesia, a levantar su iglesia, seremos arrebatados. Si los muertos en Cristo resucitarán primero, nosotros después, y los que quedamos, los que estamos vivos, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos al sonido del final shofar. Cuando el último shofar, la última trompeta suene, los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros no precederemos a Él. ¿Quiénes son los muertos? Todo aquel que murió poniendo su mirada en el Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Lo aceptó, lo recibió, creyó, ahora es salvo. Cuando HaMashiach, cuando Cristo venga y levante su iglesia, entonces nosotros iremos con Él. Pero primero los muertos. ¿Cuáles son los muertos que se levantarán primero? Las primicias. Entre ellos los 2 testigos. Mira esto, los 2 testigos, los cuales habrán estado durante 3 años y medio predicando en la ciudad de Jerusalén, diciéndole al pueblo de Israel que este hombre que se hace llamar el Mesías no es el Mesías, que es un falso Mesías, el que nosotros conocemos como el anticristo o el antimesías. Él vendrá, y entonces cuando estos 2 testigos lleven 3 años y medio predicando, serán muertos seguramente por terrorismo, por estar en contra de la paz mundial, y estarán sus cuerpos 3 días en la plaza pública, y al tercer día resucitarán. ¿Cuándo? Cuando suene la final trompeta, el último shofar. El shofar sonará la 7ª trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, si estamos sobre la faz de la tierra, nos iremos a la presencia del Señor, lo cual es muchísimo mejor. ¿Y qué va a pasar? Yo quiero terminar con esto. ¿Qué va a pasar con aquellos que no aceptaron su vida en su vida al Señor Jesucristo? Ellos van a seguir allí durmiendo. El apóstol Juan dice, bienaventurado y santo, Asher y Kadosh, todo aquel que tiene parte en la primera resurrección. La muerte ya no tiene potestad sobre él. ¿Qué quiere decir? Que todos los que resucitemos en Cristo ya no vamos a morir, vamos a ir al tribunal de Hamashiach a recibir nuestro premio. Pero los que mueren sin Cristo tendrán que levantarse en el día del gran juicio del trono blanco a responder por sus obras. Delante del Señor los libros serán abiertos, y aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago que arde con fuego y azufre, la cual es la muerte segunda. Mi pregunta hoy, antes de terminar, es, si tú en esta noche te fueras a la presencia del Señor, esta noche vinieran a pedir tu vida, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? ¿A dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Vamos a tener parte en la primera resurrección? ¿Vamos a ir a recibir nuestro premio, o será que tendremos que esperar hasta el día de juicio para que los libros sean abiertos y sea yo juzgado según mis obras? Aquella persona que tiene parte en la primera resurrección porque se lavó en la sangre de Hamashiach, ten la certeza que ya no va a ser condenado. La muerte, mi amado hermano, mi amado amigo, mi amada amiga que me escucha, la muerte no significa fin de vida. La muerte significa separación. Y cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios, si nosotros no tenemos a Hamashiach en nuestro corazón, a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, posiblemente, muy posiblemente, es lo más seguro, es que vamos a tener que ir a vivir eternamente separados de Dios en la muerte segunda. Vamos a estar separados, ¿se acuerda? La muerte segunda, el lago que arde con fuego y azufre. Mi pregunta es, ¿a dónde vamos a pasar la eternidad? Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, arrebémele de Adonai Yeshua HaMashiach, permíteme decirte que ese es el día aceptable, esta es la hora de salvación.
Que no seamos como los Baalí Torá, que no seamos como los intérpretes de la ley, que creemos que este libro simplemente es un libro común y corriente. Mucha gente dice la letra lo aguanta todo. Que podamos entender que este libro nos trae vida y vida eterna. Que podamos entender que esta es la palabra de Dios y que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si tú aún no le has entregado tu vida, yo te invito a que lo hagas en este momento. Quizás mañana no llegue. El momento es hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, dice la palabra del Señor. Yo te invito a que le entregues tu vida al Señor, que lo recibas en tu corazón como tu único y suficiente Salvador para que tengas bendición para tu vida. Solamente tienes que hacer una pequeña oración de fe como la que te voy a proponer. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, o más atrás dice, este es el evangelio que predicamos, que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y confesares con tu boca que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Saludamos a nuestra hermana Marta Lucía Cardona, a Jenny, a Carla, a nuestro hermano Elkin Bejarano, que nos están acompañando. Ya vamos a terminar. Yo te quiero decir una cosa. Este es el día aceptable. Si no le has entregado tu vida al Señor, yo te invito a que lo hagas en este momento, a que le entregues tu vida. Una oración sencilla, una oración del corazón, una oración de fe, una oración de emuná, creyendo que el Señor tiene poder para cambiar nuestras vidas y para ofrecernos vida eterna. El Señor dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a prepararles una para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Quieres estar en la casa del Padre? Solamente necesitas hacer esta pequeña oración que te voy a proponer hoy. Solo le tienes que decir, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, perdona mi pecado, lava mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza de que Jesucristo ya está en tu corazón, que el Señor está al lado tuyo y está allí para guardarte, para protegerte y para darte vida eterna. 3 recomendaciones quiero darte antes de irme. Número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus alegrías, tus tristezas, tus logros, tus derrotas, tus preocupaciones. Llévale todo lo que tú tienes en tu corazón al Señor y ten la certeza que el Señor está a tu lado, estará a tu lado para escuchar tu oración y darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra de Dios a partir del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, no dejes de congregarte. Busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino del Señor Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento.
donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, házmelo saber, que si está en mis manos, yo buscaré un lugar donde se predique el mensaje completo de nuestro Señor Jesucristo y te lo haré saber. Por ahora estamos en muchos lugares en cuarentena por causa del COVID-19 y quizás no nos podemos congregar físicamente. Pero si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres acompañarnos a nosotros, estamos de domingo a viernes predicando el mensaje de la palabra. Acompáñanos. Y si tienes alguna inquietud acerca de lo que nosotros predicamos, pregúntanoslo con toda confianza, que nosotros a través de la palabra de Dios, la Santa Biblia, te daremos una respuesta a tu inquietud. Por lo pronto hemos llegado al final de tu programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Será hasta la próxima ocasión. Mañana no olvides, mañana vamos a estar en el tiempo de oración. Mañana en el tiempo de oración, la oración de Abraham a las 7:30 de la mañana, hora del este, a las 6:30 hora de Colombia y Ecuador, 5:30 hora de El Salvador, 4:30 hora en Arizona y serían a la 1:30 en la península ibérica. Si nos quieres acompañar, bienvenido a este tiempo de oración, la oración de Abraham, la oración por la fortaleza. A las 3 de la tarde, hora del este, estaremos en la oración de Isaac, la oración por el consuelo, por consolación, y a las 8 de la noche, hora del este, estaremos también en la oración de Jacob, la oración de la bendición. Por lo pronto, eso es todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado a tu programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem. Que el Señor te bendiga, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendiciones para todos.